Quisiera iniciar con un pequeño paréntesis para hacer un reconocimiento al programa de enseñanza de las matemáticas, porque considerar una temática como el diseño universal en una disciplina como la enseñanza de las matemáticas requiere tener en realidad una visión muy amplia del contexto educativo y además requiere tener una sensibilidad especial. Ellos, además de incorporarlo en el currículum que ofrecen en la universidad, también se han preocupado por capacitarse y por desarrollar una serie de acciones en la línea de investigación de atención a las poblaciones vulnerables. Y yo creo que de verdad merece la pena hacerles este reconocimiento. Bueno, cierro este espacio y vamos a dar inicio con la charla. Para dar inicio a la charla, les voy a solicitar primero que imaginemos, que nos posicionemos en una situación. Yo les voy a leer la situación y vamos a imaginarla. Vamos a imaginarnos en una zona rural, un aula de secundaria con 27 alumnos con edades que oscilan entre los 14 y los 18 años. En este grupo escolar asisten 3 muchachos de origen nicaragüense, uno de los cuales permaneció sin escolarizar durante 5 meses y otro es de origen oriental. 3 de los estudiantes del grupo presentan problemas de aprendizaje y otros 2 reciben atención psicológica. Uno de ellos ha sido objeto de agresión física por parte de sus progenitores y el otro estudiante el año anterior consumía drogas. Algunas de las familias de estos estudiantes poseen un bajo nivel académico que les ha impedido competir en el mundo laboral, por lo que es usual que se encuentren desempleados. Como producto de esta situación, un 20% de los estudiantes reciben la alimentación dentro del centro educativo y además reciben un beneficio económico para sufragar sus gastos escolares. Ojo a este dato porque también es muy importante, un número considerable del alumnado también logra el éxito académico. Incluso uno de ellos es considerado un estudiante talentoso. Existe en términos generales en este grupo un amplio rango de intereses y de habilidades en los estudiantes. Vamos a ver, ¿qué tipo de diversidad podríamos decir que se encuentra presente en este escenario? Podríamos hablar de una diversidad de género, una diversidad cognitiva, diversidad cultural, posiblemente diversidad religiosa, diversidad en cuanto a los intereses, las habilidades, las destrezas, en fin, y ustedes pueden irle sumando muchísimos otros elementos a este concepto de diversidad. Posiblemente para ustedes, para algunos de ustedes, esta sea una situación totalmente hipotética, totalmente extraña y alejada de lo que ustedes viven en sus aulas, y tal vez para otros sea una realidad muy cercana. Lo cierto es que la diversidad es algo que nos encontramos en lo cotidiano, en el día a día, en las aulas. Es una fuente de riqueza de aprendizaje, todo lo que nos puede proporcionar el conocer los diferentes estilos y ritmos de nuestros estudiantes. Sin embargo, para muchos también es considerado un obstáculo. ¿Cuántos tal vez de nosotros cuando se nos presentan situaciones con esta gama, pensamos que, bueno, que eso nos implica un trabajo adicional, que qué pereza, que se nos va a complicar, que ya no voy a poder desarrollar los contenidos de la misma manera en que lo venía haciendo, que ya no voy a tener el éxito, ¿verdad?, deseado, ni en el tiempo deseado, ¿verdad? Sin embargo, pese a que la diversidad está presente, a que muchos de nosotros lo tenemos en el discurso también, porque también muchos lo manejamos ya, pese a que cada día son más los docentes que se involucran en procesos de capacitación y de formación,
Pese a que cada día se utilizan más las tecnologías de la información y de la comunicación como un recurso para potenciar el aprendizaje, seguimos planificando desde una visión muy homogénea en nuestras clases. Y si no, veámoslo. ¿Cuántos de nosotros en las aulas les hablamos de solidaridad? Y llegado el momento, promovemos la competencia. ¿Cuántos de nosotros hablamos o nuestro discurso habla del respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje? Y cuando llega el momento, planificamos para todos igual. Todos entran en la misma camisa. Hablamos o trabajamos desde una perspectiva del trabajo en equipo, incluso a veces logramos trascender al trabajo colaborativo, cooperativo, pero cuando llega el momento proponemos una evaluación individual. Hablamos de formar un estudiante creativo, líder, que se empodere de sus procesos de aprendizaje, pero llegado el momento le decimos que tiene que repetir de manera literal lo que dice el profesor o lo que dice el libro de texto, y proponemos una evaluación memorística. Y es que hablar de la diversidad implica un entramado demasiado grande, demasiado extenso. Cuando hablamos de diversidad, por lo general tendemos a pensar en las poblaciones con discapacidad o en los emigrantes, pero si nosotros tuviéramos solamente esta visión, estaríamos con una visión muy reduccionista de la temática, porque la diversidad, como pueden ver, implica una gran cantidad de áreas, implica un abanico muy grande de posibilidades. Dentro del abanico de la diversidad tenemos las poblaciones migrantes, el género, los alumnos en situaciones de desventaja social, los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, discapacidad, capacidades individuales diversas. Tenemos los diferentes ritmos y estilos para aprender, los alumnos con absentismo y escolarización tardía, las diversas condiciones familiares, sociales, económicas, la gama más amplia que se puedan imaginar de intereses, motivaciones, actitudes y expectativas, un rango enorme de rasgos de personalidad y de hábitos y de historias de vida. Como pueden ver, es realmente muy amplio. Y para terminar de complicarnos la existencia y de ponerle la cereza al pastel, los últimos estudios en neurociencia nos dicen que no existen dos cerebros iguales. Ustedes se pueden imaginar. Los autores nos dicen que si bien todas las personas compartimos una estructura similar en lo relativo a las regiones cerebrales especializadas en determinadas tareas, nos diferenciamos en la cantidad de espacio que cada una de esas regiones o módulos ocupan en el área total del cerebro, así como en las zonas implicadas que se activan simultáneamente en las tareas de aprendizaje. Demasiado amplio, ¿verdad? ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros todo esto? Pues entonces resulta que vamos a tener cualquier cantidad de formas en las que los estudiantes van a acceder, a acercarse a esa información, en las maneras en que ellos van a poder demostrarnos sus conocimientos y además en las formas en que nosotros los podemos ayudar y motivar para que se comprometan con el aprendizaje. El concepto de diversidad como tal hace referencia a la variedad de características individuales como los aspectos biológicos, los rasgos de personalidad, los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y las distintas capacidades para aprender. También se pueden identificar atributos de la personalidad propios de un colectivo como el género, la lengua, la cultura, la condición migratoria y la pertenencia a un determinado sector social. Y es que entender y atender la diversidad
Resulta que es una responsabilidad de todos nosotros como docentes, porque en la medida en que yo lo haga, voy a ayudar a prevenir, a reducir y a eliminar los índices de exclusión social de un país, de mi país. Y si yo les digo que estos índices están relacionados estrechamente con el desarrollo social y económico del país, entonces resulta que este asunto no es entonces solamente competencia de los profesores, de nosotros los profesores de educación especial, sino que es competencia de todos los miembros de la sociedad. Vamos a entender la atención a la diversidad entonces como la puesta en marcha de acciones que tengan como objetivo que todas las personas, independientemente de cuáles sean sus características, puedan acceder en igualdad de oportunidades al proceso educativo. Este gran ideal que está planteado aquí viene a constituirse también en la aspiración de la educación inclusiva. Sin embargo, la educación inclusiva no son acciones aisladas que desarrollamos, porque a veces cuando tenemos un estudiante con una discapacidad visual y le llevamos el material en braille o le llevamos algún material audiovisual, creemos que ya con eso estamos siendo muy inclusivos. Pues resulta que no, porque la educación inclusiva requiere que todos y cada uno de los elementos del currículum estén orientados hacia el mismo fin. Bueno, ¿y cómo hacemos nosotros ante este panorama tan extenso, verdad, para proveer una respuesta adecuada a este colectivo? Posiblemente muchos de ustedes en este momento se lo estén preguntando y estén pensando, bueno, que este discurso es demasiado teórico, que eso está en las nubes, que es demasiado utópico. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para aterrizar esto? Resulta que el currículum viene a ser entonces esa médula espinal, esa columna vertebral que nos va a permitir a nosotros darle una respuesta a este colectivo. El currículum puede ser un elemento que favorezca o que impida también la plena participación de todo el estudiantado. Dentro de este entramado, el alumno se constituye entonces en el eje central. Todo va a girar alrededor del alumno. Y la idea o la intención es que el currículum le ofrezca a este estudiante todas las oportunidades posibles para que logre desarrollar al máximo su potencial y su aprendizaje. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Pues resulta que hay una herramienta metodológica que se llama el Diseño Universal del Aprendizaje y cuyas siglas son el DUA. El Diseño Universal del Aprendizaje viene a convertirse en esa herramienta que nos va a permitir a nosotros operacionalizar, aterrizar la educación inclusiva. El DUA tiene sus orígenes en el diseño universal y el diseño universal a su vez tiene sus orígenes en el desarrollo arquitectónico. Un arquitecto llamado Ron Mays en la década de los años 80, que era usuario de silla de ruedas, y como comprenderán, al ser usuario de silla de ruedas se enfrentaba con cualquier cantidad de barreras y de obstáculos, entonces propuso el concepto del diseño universal. Y este concepto lo que propone es que se puedan diseñar para la mayor cantidad de usuarios posibles los productos y servicios. Y yo les aseguro que muchos de ustedes han tenido contacto con estos productos. Por ejemplo, cuando estamos en una rampa, ¿verdad? Cuando utilizamos una rampa, cuando utilizamos una escalera mecánica, cuando utilizamos los ascensores, porque resulta que estos productos dejaron de ser solamente utilizados por la población con discapacidad y pasaron a ser utilizados por todos nosotros. Los utiliza, por ejemplo, la rampa la utiliza desde el señor que va cargando en su cochecito al bebé,
o la señora que lleva las compras del supermercado, o una persona cuando se ha lesionado una pierna y le sirve. Y así podríamos ir enumerando una serie de artefactos. Pensemos, por ejemplo, en los teclados virtuales. Los teclados virtuales fueron diseñados en un inicio para la población de personas que presentan discapacidad física, igual que los predictores de palabras, los que nosotros a veces utilizamos en los teléfonos. Estos en un inicio fueron diseñados para la población con discapacidad motora. Y ahora resulta que nosotros los utilizamos. Entonces, así ha ido evolucionando y en este momento muchísimos elementos pasan desapercibidos en los escenarios en los que nosotros nos movemos. Pues resulta que después un grupo de investigadores donde habían neurocientíficos, pedagogos, psicólogos, se pusieron a pensar que era posible trasladar esta temática al aprendizaje. Y entonces fue cuando dio origen al diseño universal del aprendizaje. El diseño universal del aprendizaje surge como una alternativa para abordar los currículos inflexibles diseñados de manera rígida y con una talla única para todos. Y esto a mí siempre me ha gustado mucho, lo de la talla única, porque si nos ponemos a pensar, difícilmente en algún lugar encontramos algo que sea diseñado de la misma manera para todos, ¿verdad? Ni la ropa, ni las casas, ni nada. Sin embargo, en la educación sí diseñamos un currículum talla única. Se promueve en el DUA la atención a la variabilidad en los estudiantes mediante la flexibilidad en los objetivos, los contenidos, los materiales y la evaluación, considerando las necesidades de un amplio rango de estudiantes con diversas habilidades sensoriales, motrices, cognitivas, afectivas y lingüísticas. Y resulta que una de las principales críticas que hace el diseño universal del aprendizaje es que frecuentemente se diseñan los currículos pensando en un estudiante promedio y dejamos de lado también los estudiantes de los diferentes extremos. Tenemos entonces que el DUA en primera instancia es una actitud, porque es la disposición a pensar en las necesidades de todo el alumnado, no solamente de aquellos que tienen discapacidad o que son inmigrantes. Está orientado por los principios de flexibilidad y elección de alternativas. Y estos dos componentes ustedes se los van a encontrar presentes a lo largo de toda esta conversación. Muy importante, porque también no podemos caer en los otros extremos, es que no implica reducir, simplificar ni rebajar los contenidos. Y además supera otros enfoques, los enfoques de las adaptaciones y de los ajustes. Porque si yo desde el principio, yo planifico mi mediación utilizando el diseño universal, yo no voy a requerir después hacerle una adecuación de acceso a un estudiante que tiene una discapacidad visual, porque ya muchos elementos fueron considerados desde el inicio. Esto implica también que vamos a tener una reducción en lo que tiene que ver con los costos y con el tiempo que yo pueda invertir. Revisando un poquito y retomando el concepto de currículum, nos encontramos con el primer elemento, que son los objetivos. Los objetivos, como todos sabemos, son esas metas de aprendizaje, son los contenidos, las destrezas, las habilidades, aquello que deseamos que el estudiante logre dominar. Pues resulta que desde el DUA yo le voy a ofrecer a ese estudiante muchas rutas de aprendizaje para que al final logre adquirir y dominar ese objetivo. No importan los caminos, lo importante es que al final lo logre. Con respecto a los materiales, tenemos que más bien con respecto a los métodos son esos
procedimientos, esas estrategias que vamos a utilizar para desarrollar el aprendizaje. Y aquí también nos encontramos entonces con que le vamos a ofrecer a ese estudiante una gama impresionante de métodos que le van a ayudar a dominar el aprendizaje, pero que además también le van a ayudar a que desarrolle sus funciones psicológicas superiores, a que pueda analizar, a que pueda organizar la información y a que pueda demostrarla. Los materiales son los medios que utilizamos y en este caso es distintivo que desde el DUA vamos a ofrecerle la mayor posibilidad de alternativas para que el estudiante elija aquellas opciones que se acercan mejor. Entonces podemos ofrecerle desde la parte visual, la parte auditiva y la parte kinestésica. Y con la evaluación, bueno, todos sabemos que es aquel proceso de recopilar información sobre el rendimiento académico de un estudiante. Entonces, el DUA nos dice que tenemos que tener muchísima claridad en determinar cuál es el objetivo de aprendizaje, para que nos enfoquemos en este objetivo y no en los medios que el estudiante pueda utilizar para lograrlo. Resulta que el diseño universal del aprendizaje asienta sus bases en estudios de la neurociencia y de la psicología cognitiva. Y a través de estos estudios y de los diagnósticos que han hecho por imagen, ellos pudieron determinar 3 grandes redes cerebrales que participan en el aprendizaje. Estas redes cerebrales son las redes de reconocimiento. Esto tiene que ver en primera instancia en cómo acceso yo a la información. Y si ya desde el principio yo no puedo accesar a la información porque me dieron un texto impreso y resulta que yo tengo problemas visuales, o sea, ya desde ese momento yo voy a tener dificultad para lograr los otros procesos. Luego de acceder a la información, la persona reconoce esa información, la comprende y la incorpora en sus diferentes esquemas mentales. Luego tenemos las redes estratégicas, que son, en realidad tienen una importancia bastante relevante porque en los estudios que han desarrollado de imágenes cerebrales, resulta que el cerebro utiliza mayor cantidad de energía, procesa mayor información cuando el estudiante tiene que elaborar y demostrar el aprendizaje. Entonces, esta es una de las redes que tiene mayor implicación en el aprendizaje. Tiene que ver en cómo organizo, cómo voy a ejecutar y cómo voy a demostrar ese conocimiento. Y finalmente las redes afectivas, que también son un componente sumamente importante y que tiene que ver con cómo me involucro yo con ese aprendizaje, qué me motiva a mí para lograr el aprendizaje. Y resulta que el interés es el motor principal de todo el aprendizaje. Si no logramos desarrollar desde un inicio, si no logramos que el estudiante hiciera clic aquí, vamos a tener muchísima dificultad para lograr que se desarrollen los otros procesos. Resulta que estos estudios de las redes cerebrales dieron origen a un documento que se llama Los principios y las pautas del DUA, que fue elaborado por el CAST. Este es un documento sumamente extenso. Apenas esto es como un mini barniz, ¿verdad? Si en algún momento alguno de ustedes estuviera interesado en el documento completo, se acerca a mí, me deja el correo y yo en próximos días se lo estaría enviando vía correo. Este documento está organizado en 3 grandes partes. La primera parte tiene que ver con los principios, en una segunda parte nos encontramos las pautas y finalmente vamos a tener las listas o puntos de verificación. Resulta que va de lo más general a lo más específico.
y nos encontramos con que en los puntos de verificación que no tenemos en esta diapositiva, pero que están en el documento sumamente desglosado, ahí nos encontramos con una serie de lineamientos que nos van a ayudar a nosotros a poder determinar qué tan cerca o qué tan lejanos estamos nosotros de estas prácticas educativas. Y también nos van a ayudar a decir, bueno, ¿cómo podemos ir nosotros implementando el diseño universal? Resulta que y está constituido en 3 grandes principios que obviamente obedecen a las 3 grandes redes cerebrales. El primer principio tiene que ver con cómo proveer múltiples formas de representación al alumnado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para darles, en la medida de lo posible también, todo lo que podamos en textos digitales, textos auditivos, ¿verdad? Complementando con información kinestésica. Y aquí vamos a ver algo importante, y es que puede ser muy obvio, si tenemos un estudiante ciego o un estudiante con sordera, que le tenemos que hacer las adaptaciones en el material, pero tal vez no resulte tan obvio que si tenemos un estudiante con una dislexia, con un problema de aprendizaje, la información auditiva le va a servir a esta persona para procesar de mejor manera la información. Y resulta que si tenemos un estudiante también que tiene otro idioma o que está aprendiendo el idioma, la parte auditiva también le va a favorecer. Y resulta que muchos de nosotros también, ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, yo soy más visual? Vamos a ver, ¿cuántos de nosotros también aprendemos de manera visual o de manera auditiva? ¿Y cuántos de nosotros utilizamos los 2 medios al mismo tiempo, verdad? Entonces, bueno, ¿qué tan importante es que podamos proveerle al estudiante una gama de opciones para que pueda desarrollar mejor sus procesos? Dentro de este principio, entonces, se desglosan 3 grandes pautas que tienen que ver en proporcionar opciones para la percepción, proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los símbolos y las expresiones matemáticas, y proporcionar opciones para la comprensión. En el principio 2 tenemos que corresponde a proporcionar múltiples formas de acción y de expresión, es decir, que el estudiante pueda demostrarnos de diferentes maneras cómo adquirió el aprendizaje. Si tenemos una persona con un problema físico, obviamente también le vamos a ofrecer una serie de alternativas, pero también en otros momentos puede ser que si el estudiante es un poco tímido, tiene algunas limitaciones en la parte social y lo colocamos enfrente de una clase a que desarrolle una operación matemática, puede que se sienta inhibido. Podría ser que ese estudiante pueda demostrar el aprendizaje con un video, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de estas pautas tenemos proporcionar opciones para la interacción física, proporcionar opciones para la expresión y la comunicación y proporcionar opciones para el desarrollo de las funciones ejecutivas, que son las funciones superiores del cerebro. Dentro del principio 3, que tenemos que ver con cómo motivamos a ese estudiante, cómo lo implicamos, nos encontramos con proporcionar opciones para captar el interés, proporcionar opciones para mantener el esfuerzo, porque a veces logramos que el estudiante haga clic, ¿verdad? Pero luego no sabemos cómo hacemos para que logre mantener esa atención, y proporcionarles opciones para la autorregulación. Y aquí voy a hacer un énfasis en que para el DUA son sumamente importantes los procesos de metacognición y de autorregulación del estudiante. El estudiante tiene que saber por qué estoy obteniendo determinada nota, a dónde están los problemas que estoy presentando, ¿verdad? Para que también él pueda orientar sus acciones y canalizarlas hacia mejores acciones. Retomando nosotros entonces los objetivos, ¿verdad? Lo básico es
que estemos muy claros en cuál va a ser esa meta de aprendizaje que vamos a lograr, indistintamente de los medios. Entonces, si revisamos el principio 1, los objetivos desde el principio 1 tendrían que ver en considerar que los contenidos se alcancen de manera accesible, variada, tomando en cuenta diferentes formas de presentar la información al estudiante. El principio 2 tendría que ver con que el estudiantado exprese por distintos medios lo aprendido, y el 3 en que se guíe la autonomía, se potencie el interés y la motivación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, considerando la diversidad de habilidades y experiencias. Y para esto, por ejemplo, algo tan básico y tan simple como que al inicio de un curso hagamos un sondeo muy general y podamos determinar cuáles son los intereses, las motivaciones, incluso cuáles son las limitaciones que tiene el estudiante, para que nosotros podamos utilizar ese banco de información y lo podamos aplicar. Proveerles actividades de andamiaje, y es que muchísimas veces el estudiante tiene esos conceptos que son un andamio, pero no saben que los tienen que aplicar. Entonces es como irle motivando, como irle sugiriendo. Utilizar múltiples ejemplos y contraejemplos para enfatizar las ideas. Utilizar los esquemas, los organizadores gráficos como los mapas conceptuales, las subes heurísticas, las rutinas de organización para poder destacar conceptos. Proporcionar situaciones para promover la generalización del aprendizaje. Aquí ustedes son expertos. Presentar diferentes tipos de problemas que puedan resolverse con los contenidos. Ofrecerles alternativas, por ejemplo, textos digitales, videos, audios, internet, videoconferencias. Ofrecerles diversidad de opciones para demostrar el conocimiento, grabar una presentación, elaborar un ensayo, hacer una película. Y con respecto a los materiales, si nosotros partimos de unos materiales flexibles, esto ya de hecho nos va a facilitar muchísimo la labor. El texto digital viene a ser el medio común más utilizado y más manipulado, que puede ser más manipulado para estos fines. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo un texto digital ustedes pueden agrandarlo, pueden cambiar el color de la fuente, el contraste. Tenemos estudiantes con dificultades visuales que los contrastes son muy importantes. Podríamos señalar conceptos, podría incluirse un glosario no solo de conceptos, también podríamos incluir un glosario de imágenes. O sea que en realidad el texto digital nos ofrece muchísimas opciones, y además completar con otros medios, las maquetas, los materiales táctiles, los modelos 3D. Ahora, ya dentro del aula, ya nosotros utilizamos una serie de materiales que son ciertamente tradicionales, pero entonces, ¿qué podemos hacer con esos materiales que ya los tenemos ahí? Bueno, el libro de texto podríamos complementarlo con el texto digital. Una charla, por ejemplo, acompañarla con diapositivas. Y posiblemente muchos de ustedes no conozcan todo lo que una diapositiva les podría potenciar al estudiante. Aparte que puede ofrecerles la información visual, ¿verdad? Hay estudiantes que tienen dificultad para lograr capturar los conceptos centrales. La diapositiva les ayuda en este sentido. Les ayuda a aquellos estudiantes también que tienen dificultad para tomar apuntes, no solo la dificultad física, sino la dificultad cognitiva para tomar apuntes. La diapositiva en realidad viene a complementar muchísimo, a favorecer. Una charla también puede complementarse con organizadores gráficos para completar los apuntes. Un video, por ejemplo, mostrarle un subtitulado. Y es que cuando hablamos de subtitulado, por lo general pensamos en la población sorda, pero resulta que el subtitulado nos favorece a todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros
En la noche, por ejemplo, cuando no queremos incomodar, ponemos una película y le ponemos el subtitulado. O, por ejemplo, para aprender un idioma, utilizamos los dos canales, el visual y el auditivo. O estamos en el gimnasio y utilizamos el subtitulado para tener acceso a las pantallas, por ejemplo, ¿verdad? En realidad el subtitulado es un elemento bastante favorable, y el recuadro en lenguaje de señas. Además, es importante que los videos tengan una descripción de las imágenes. El sitio web, por ejemplo, ¿qué nos ofrece? Bueno, la opción de que el estudiante también pueda acceder a la información previamente o pueda querer complementar con otra información. Y los modelos 3D que ofrecen la opción de acceder en formatos tangibles, y de esta manera se fortalecen los otros sentidos. Desde el DUA tenemos entonces que los recursos tienen que proveerse de múltiples maneras, de manera visual, auditiva o kinestésica, para que los estudiantes utilicen lo que mejor se ajuste a sus posibilidades o estilos de aprendizaje. Que el material tiene que ser accesible para todos, y esto no es tan obvio. A veces también utilizamos un texto digital que el formato no es accesible. Por ejemplo, los estudiantes con discapacidad visual utilizan algunos lectores de pantalla para leer los textos. No sé si ustedes conocen este software o estos lectores de pantalla. El JOS, por ejemplo, es un tipo de software de este tipo, y el NVDA es un lector que le procura al estudiante, le va oralizando al estudiante ciego toda la información que se encuentre en la computadora. Pero resulta que si el texto digital que yo estoy utilizando tiene ciertos sellos de seguridad, va a ser inaccesible. Entonces el estudiante igual no va a tener oportunidad de tener acceso a esa información. Bueno, presentarle los videos con subtítulo, con la narración, con el recuadro en lenguaje de señas, la descripción de las imágenes con los textos alternativos, el material en relieve y en texturas. Y con respecto a la metodología, para nadie es un secreto, para nosotros no es un secreto, que las metodologías que nosotros utilizamos son sumamente tradicionales y enfatizan el aprendizaje pasivo del estudiante. Trabajamos mucho con base en la memoria en lugar de la transferencia de conocimientos, y durante todo el proceso que va desarrollando el estudiante, él no recibe información sobre su desempeño. Al final resulta que el estudiante tiene un 6 en la prueba y no logró entender a dónde estaban los problemas, en qué momento él tenía que haber hecho ciertos ajustes. Entonces, la metodología difícilmente le va dando esa información. Partimos de que la mayoría de las veces los estudiantes tienen la capacidad física y cognitiva para tomar apuntes, y si no, díganme ustedes. Desde el DUA, ¿qué se propone? Que le podamos ofrecer múltiples ejemplos, que podamos recalcar la información importante, que presentemos las instrucciones en diferentes formatos, escritas, digitales, audio o braille si fuera del caso, que presentemos el contenido utilizando una variedad de formatos, activemos los conocimientos anteriores, darle los apoyos apropiados. Y esto, por ejemplo, algo tan simple como que tenemos un conocimiento muy complejo, sí, que el estudiante tiene que aprender, y se lo desglosamos en sus diferentes componentes para que él pueda ir haciéndolo paso a paso y pueda ir practicándolo, ¿verdad? Un apoyo de este tipo, para que al final también logremos ir desvaneciendo los apoyos. En muchos casos los apoyos pueden eliminarse, y en otros casos los apoyos van a ser permanentes. Ofrecerles alternativas para demostrar el aprendizaje,
proveerles diferentes niveles de dificultad, pero que también el estudiante pueda conocer cómo va ese proceso, cómo va cómo va ascendiendo en los niveles de dificultad. Presentarles actividades variadas y simultáneas, potenciar el uso de los medios digitales y sobre todo en el momento en que nosotros estamos viviendo, donde las tecnologías son una herramienta estratégica. Por ejemplo, utilizar las wikis, los blogs, los chats, ¿verdad? La información en audio. Si un estudiante tiene dificultad para procesar la información auditiva y yo puedo decirle, bueno, escúchelo, devuélvase las veces que quiera, con esto se le favorece muchísimo. Permitir opciones para flexibilizar el contexto del aprendizaje. Solo el hecho de que el estudiante pueda elegir si quiere desarrollar un proyecto de manera individual o de manera grupal, que pueda elegir si tiene que buscar lecturas adicionales, cuáles lecturas quiere utilizar, solo esto ya le ofrece una serie de ventajas en el proceso. Proveerles la realimentación en el proceso, la que hablábamos ahora, propiciar el trabajo colaborativo, la participación y el empoderamiento del estudiantado. Y con respecto a la evaluación, que es el último punto del currículum, tenemos que es el proceso de recopilar información sobre el rendimiento de un alumno con el fin de tomar las decisiones educativas. Y los autores nos dicen que el objetivo de las modificaciones de las formas de evaluación debe ser el método o el proceso, pero nunca los resultados que se deben alcanzar en relación a unos estándares. Y aquí ellos hablan de que es muy importante que nosotros podamos distanciarnos de la evaluación tradicional. Ellos dicen que la evaluación tradicional es discriminatoria porque es una evaluación, es una única prueba y es igual para todos. Y hablan más bien de una evaluación que debe desarrollarse en proceso. ¿Qué pasa con la evaluación tradicional? Bueno, confunde la meta de aprendizaje con la manera en que la persona debe demostrar su aprendizaje. Muchísimas veces el objetivo no se relaciona con la manera en que yo le estoy solicitando que presente la información. Si ese estudiante tenía dificultades motoras o tenía dificultad para procesar la información escrita y yo le pedí al final un trabajo escrito, al final no logro verificar si adquirió o dominó el objetivo, ¿verdad? Lo que estoy evaluando son otros aspectos. Privilegia la escritura como un medio, ignorando las necesidades de un sector de la población. El límite de tiempo, por supuesto, impide a algunos estudiantes completar la demostración de los conocimientos. Y además, como todos sabemos, la evaluación sumativa raramente provee información que sirve para guiar, para orientar los procesos del estudiante. El estudiante lo que ve es la nota, pero no le dimos devolución de dónde estaban sus problemas. Y muy claros de que la evaluación es un proceso y no un fin. Desde el diseño universal, ¿qué se nos propone con respecto a la evaluación? Se nos propone, bueno, que sea accesible. Es muy obvio, bueno, puede ser muy obvio, que si yo tengo un estudiante con una discapacidad auditiva, yo tengo que proveerle de un intérprete. O si tengo un estudiante con una discapacidad visual y utiliza un lector de pantalla, ese estudiante requiere estar en un recinto aparte, no solo por él, sino también por el resto de los compañeros que lo acompañan en la situación de evaluación. Pero a veces no son tan obvias las adaptaciones que tenemos que realizar. Por ejemplo, hablamos de evaluaciones alternativas y sobre todo flexibilidad para las fechas, obviamente con las restricciones que nosotros pues tenemos, ¿verdad? Es obvio también que
que si tenemos un estudiante hospitalizado, pues nosotros hacemos los ajustes, pero lo que no es tan obvio, por ejemplo, es que si yo tengo un estudiante que está utilizando una medicación y esa medicación compromete las funciones ejecutivas superiores, el rendimiento de ese estudiante no va a ser igual. Entonces, sí es importante también tener un poco conocimiento sobre estas situaciones. O, por ejemplo, si un estudiante presenta crisis convulsivas, después de una crisis convulsiva, difícilmente puede incorporarse a una situación de evaluación. Que las instrucciones y los procesos sean claros, sobre todo cuando nosotros hacemos evaluaciones en línea o discusiones en línea. Desde antes de que inicie la situación de evaluación, yo tengo que estar muy clara en que esas instrucciones los estudiantes las comprendieron. Que los formatos y las normas sean claros, darles oportunidades flexibles para que demuestren una habilidad o el conocimiento, complementar con opciones como la autoevaluación o la coevaluación. Y esto es importante que lo empecemos a desarrollar desde que los chicos están muy pequeños, de que ellos puedan ir realizando un proceso de introspección que les permita a ellos también ir analizando su desempeño y proporcionarles las listas de verificación que permiten evaluar el trabajo. Las listas de verificación son las rúbricas y estas rúbricas les favorecen muchísimo. Desde, por ejemplo, desglosar un objetivo en diversos pasos y que ellos puedan ir chequeando cuál es el avance que ellos van teniendo. Y en muchísimas ocasiones los estudiantes también incluyen sus propias metas de aprendizaje y esto todavía lo hace muchísimo más rico. Vamos ahora a terminar con un video. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ए चल चल। क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। क्या अमीशो? कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा?
Bueno, finalizo mi participación con la esperanza de que algunos de ustedes a partir de ahora tengan una forma diferente de ver las prácticas educativas que ustedes desarrollan, con una forma diferente de ver a sus estudiantes, con unos anteojos que se puedan poner para ver de manera diferente a sus estudiantes, y con la esperanza de que algunos de ustedes quieran profundizar un poco en la temática, ¿verdad? Implicarse un poco más en la temática para que podamos ofrecerles a nuestros estudiantes mejores condiciones y oportunidades de aprendizaje.